Soy Gemma Martínez Galindo, profesora de la UNIR, de este máster de terrorismo y también abogada especializada en Derecho Penal. Hoy nos encontramos en la Audiencia Nacional y tenemos en nuestra presencia a don Antonio Gudín, que ejerce el puesto de letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En primer lugar, don Antonio, agradecerle que se haya prestado para grabar estas clases magistrales para el máster de la UNIR. Quería preguntarle en primer lugar, de forma general, en qué consiste el puesto de letrado de la Administración de Justicia, que son los antiguos secretarios judiciales, ¿no? Antes de la reforma que hubo, cuáles son sus funciones un poco a grandes rasgos, para que los alumnos las conozcan. Pues básicamente es un fedatario público y mi labor aquí en la Audiencia Nacional, sobre todo, pues consiste en el tratamiento documental y de los sistemas informáticos del procedimiento. Y bueno, se complica un poco más que lo que pueda ser un letrado de Administración de Justicia en otros juzgados, en la medida en que el volumen de información que trabajamos es bastante mayor que en otros juzgados. Y, bueno, eso mayor de causas, entiendo, ¿no? Bueno, todos conocemos por la opinión pública los casos que se llevan a la Audiencia Nacional, ya no solo a nivel de terrorismo, sino efectivamente no a nivel de lucha contra la corrupción, contra el tráfico de drogas. Entonces entiendo que un letrado de la Administración de Justicia tiene que ejercer, ¿no?, en el juzgado central unas labores pues mucho más concretas que en un juzgado normal de instrucción, ¿no? ¿Es así? Sí. Le voy a preguntar, en esas funciones de fedatario público del juzgado, de todos los asuntos del juzgado, usted está presente, ¿verdad?, en las entradas y registros que se producen en el juzgado, en el clonado de los dispositivos informáticos que se intervienen, en el desprecinto de la documentación que se interviene también en una operación. Vamos a indicarles un poco, si le parece bien a los alumnos, cómo se desarrollan estas tareas por parte de usted como fedatario público. Vamos a comenzar con la entrada y registro. Me voy a centrar más, lógicamente, en los supuestos de terrorismo. Las entradas y registros en una operación de terrorismo que se lleva aquí en el juzgado es similar a la que se practica en cualquier otro procedimiento por otros delitos, incluso también de los delitos contra la corrupción que pueden llevarse aquí, o es distinta. ¿Qué peculiaridades hay? Pues es bastante más compleja. Normalmente cuando actuamos suele ser en materia de crimen organizado. También puede darse la circunstancia de elementos que actúen solos, pero lo normal es que se trate de crimen organizado y suelen tener el problema pues del peligro inherente de la actividad de estos grupos terroristas, ¿no? Implican un gran despliegue de medios por parte del Ministerio de Justicia, por la Administración. Una serie de unas 10 o 12 entradas y registros pueden suponer del orden de 1 millón de euros, más o menos entre gastos de dietas, manutención, medios materiales y aparte de un desgaste personal y humano bastante importante. Por otro lado, implicante suyo una gran complejidad, sobre todo en el tema de secreto y para evitar que puedan trascender la información que tiene. La importancia que tienen las entradas y registros en materia de terrorismo, por ejemplo, lo vemos en el derecho francés, ¿no?, en que es el único supuesto o el supuesto ordinario en que el juez de garantías interviene durante el registro, haciendo una función bastante semejante a la que hacemos nosotros los letrados de la Administración de Justicia, porque es necesario estar presente allí, en muchos casos, para poder controlar todos los elementos de prueba que vamos a obtener. ¿En qué fase del procedimiento se produce la entrada y registro? Suele practicarse inmediatamente antes del cese de las intervenciones telefónicas y las intervenciones telemáticas que puedan estar llevándose a efectos. Es normalmente a partir de que se dicta el auto de entrada y registro se manda secreto todas las actuaciones y el procedimiento sigue otro curso bastante distinto que el que se ha seguido hasta entonces. Es quizá el punto más crítico del procedimiento, porque si no se valora bien el momento adecuado, el momento exacto donde debe llevarse a efecto la diligencia de entrada y registro, pues puede dar lugar a que la diligencia sea infructuosa y que se lleve a efecto correctamente, de todas maneras que afectará al procedimiento durante todo el curso del mismo. El curso. ¿Y en qué lugares suele llevarse a cabo en supuestos de terrorismo estas diligencias de entrada y registro? Pues normalmente suelen ser domicilios particulares, no es el caso, por ejemplo, de corrupción o de otros crímenes, pero
admiten una gran variedad de supuestos, ¿no? Tienes casos de zulos, tienes casos de depósitos de armas, de depósitos de municiones. En mi caso, por ejemplo, hasta en 2 ocasiones hemos entrado en domicilios y hemos encontrado explosivos. En uno de los casos estuvimos a punto de saltar todos por los aires. Y entonces tienes que tomar una serie de medidas muy importantes, ¿no? A la hora de entrar a un domicilio de estos, ¿no? Básicamente existe un protocolo de actuación de seguridad para nosotros y para el resto de las personas que están ahí, y nos solemos acoplar al mismo. O sea, protocolo de seguridad, entiendo, por parte de la Brigada Antiterrorista. Las mismas personas que van a hacer entradas y registros son los que se encargan un poco de esa seguridad, claro. Correcto. Lógico, porque no sabe lo que se va a encontrar uno en ese domicilio o en ese lugar que se va... Sí, pero sobre todo seguir la experiencia, ¿no? Los protocolos, en definitiva, es experiencia, ¿no? Y es un modo de actuar que está, digamos, ya contrastado y que permite evitar adoptar decisiones en el momento, ¿no? Son decisiones que ya están pensadas y tomadas de antes y tú las puedes llevar a efecto en ese momento. Los protocolos tienen cada vez mayor importancia en materia de la administración de justicia. Yo, por ejemplo, mi tesis doctoral la hice sobre protocolos médicos y para mí es muy importante el empleo de protocolos adecuados en cada momento procesal, porque lo que no es dable es intentar tomar decisiones sobre la marcha que en un momento, claro, pueden ser peligrosas. Y pueden afectar, supongo, en estos casos, claro, la seguridad ya no solo de los propios guardias civiles o policías, sino de los propios funcionarios del juzgado, ¿no?, que están practicando las entradas y registros. Bueno, ¿nos puede decir un poco ahora, de su experiencia personal, cómo se organiza por parte del juzgado una diligencia de entrada y registro que ordena el magistrado instructor, en su caso pues el magistrado del Juzgado Central 6? ¿Cómo se organiza? Es decir, ¿le llega la información de la policía? ¿Hay una colaboración, entiendo, muy estrecha con las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Nos lo puede un poco explicar? Pues básicamente es un operativo policial, ¿no? Entonces la dirección corresponde siempre a la policía. Nosotros lo que pretendemos es siempre garantizar los derechos de las personas y sobre todo que el procedimiento resulte efectivo, ¿no? Entonces es importante coordinarlo, ¿no? Nosotros, para evitar que pueda trascender sobre todo el secreto, solemos evitar exhortar a otros juzgados y en la medida de lo posible nos trasladamos al País Vasco, a Barcelona, y nos vamos nosotros y todos los funcionarios que están habilitados para ello, los gestores que tienen esa posibilidad en materia de procedimientos que se llaman en la Audiencia Nacional. No existen en otros juzgados, pero en la Audiencia Nacional sí es posible habilitar gestores. Cuando no habilitamos gestores y exhortamos, entonces llevamos también un protocolo en orden a evitar que pueda trascender la información. Fundamentalmente solemos mandar un fax que no tiene apenas información, simplemente avisando que se va a producir la entrada de registro y solicitando el auxilio. Y se le dice que la documentación original irá a un sobre cerrado que será remitido por la policía y que irá presentado y conseguido de los juzgados. Una vez que llega la documentación original allí, pues ya el secretario se entera y sabe lo que tiene que, pero no trasciende pues, a los funcionarios de plantilla, etcétera, que a lo mejor sí, hay más posibilidades de filtraciones, ¿no? Entonces evitar filtraciones es fundamental. Y después, en ocasiones, pues tenemos que dirigirnos o bien a los decanatos de los juzgados, ¿no?, para, sobre todo si son entradas simultáneas, y al secretario coordinador, ¿no?, para regular sobre todo la actuación en plano puramente judicial, ¿no? Pero ¿y eso se hace siempre o cuando son ustedes los que se desplazan de la Audiencia Nacional con los funcionarios de policía, no se da cuenta a los juzgados del lugar? Damos cuenta. No dan cuenta. Llegamos allí, al día siguiente a lo mejor hablamos con ellos, ya se ha producido este operativo, para que lo sepáis, porque ha salido en prensa, y que tengáis en cuenta de que hay una persona detenida que está a disposición de la Audiencia Nacional, ¿no? Eso es importante porque, en principio, el lugar de la detención es importante en orden a fiscalizar la situación personal de esa persona. Muy bien, y la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, entiendo, muy estrecha, o sea, usted como letrado, el magistrado, las personas que está encargada de la investigación. Y nosotros tenemos la nuestra, nosotros garantizar los derechos de las personas, ellos
lograr la mayor efectividad de la medida. Claro, y hacer el operativo, entiendo, organizarlo conjuntamente, porque si son ustedes los que se desplazan con gestores, magistrado, letrado, pero ¿no? intentamos en la medida de lo posible adoptar una posición imparcial, ¿no? Sí, lógico. Y nada más. Por otro lado, o sea, desde que se dicta el auto de entrada y registro, que ya es el auto, hasta que se lleve a cabo, pueden pasar unas horas, ¿no? En este traslado que usted me está diciendo que hacen, cuando se trasladan directamente al lugar, y no es aquí en Madrid. ¿Cómo se asegura que se lleva a efecto? ¿Hay vigilancia de los lugares? ¿Hay vigilancia del investigado para evitar la fuga, por lo que usted conoce y lo que le trasladan las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Se organiza eso por el juzgado? ¿Lo hace la policía directamente? ¿Cómo se...? Lo viene haciendo la policía, pero intenta también coordinarse con nosotros en la medida de lo posible. Nosotros también valoramos la situación. Existen una serie de reuniones previas, tanto con el magistrado como con nosotros los letrados, y intentamos coordinar cómo se va a llevar a efecto la medida. Porque, sobre todo, para saber qué queremos y cómo lo vamos a conseguir, y que puedan ser los puntos más sensibles. En todo caso, bueno, la policía establece una serie de cordones de seguridad, un gran despliegue de medios. O sea, una entrada de registro pues viene interviniendo pues, a lo mejor 100 policías o más, sobre todo cuando son... Depende. Cuando hay, supongo, detenidos supuestamente peligrosos, ¿no? Sí. O personas que a lo mejor, pues eso, pueden hacer explotar algún explosivo que tenga o... Efectivamente, por un lado están los, digamos, los que realizan una vigilancia discreta, ¿no? De la actuación de las personas investigadas, y después ya cuando se entra, pues están primero los grupos de acción rápida, ¿no? De la Guardia Civil o los grupos de operaciones especiales, ¿no? Que intentan asegurar el sitio, y posteriormente pues accedemos nosotros, si bien intentamos emplear primero pues en no frustrar la actividad de determinados grupos policiales más especializados, como pueden ser, por ejemplo, los perros adiestrados, ¿no? Que exigen que no haya nadie dentro. Entonces tenemos que adoptar medidas para que no queden afectados el empleo de estos medios, que son muy interesantes. Claro. Cuando se llega al domicilio, llegamos ya al domicilio. Ustedes ya se desplazan, llegan al domicilio o al lugar del registro. ¿Quiénes están presentes y quién practica esta diligencia? O sea, se lo digo porque puede o es obligatorio que esté el investigado, la persona que está siendo investigado, a su abogado se le deja intervenir, en ese momento se solicita, se le informa que está detenido y se solicita un abogado para que esté presente en el registro. Es decir, cuéntenos un poquito, por favor, qué personas van al registro, cómo se hace en ese sentido. Bueno, la Ley de Enjuiciamientos Criminales lo que establece es que debe existir una persona que represente los intereses. En principio tiene que ser el propio investigado. Habla concretamente de la palabra interesado, no utiliza la expresión investigador. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido señalando la necesidad de que esté presente durante la práctica de la diligencia, lo que no siempre es posible, ¿no? La jurisprudencia del Tribunal Supremo suele utilizar la regla de los 100 kilómetros, es decir, un desplazamiento de más de 100 kilómetros, de menos de 100 kilómetros implica suspender la diligencia hasta que venga la persona. Hay veces que se producen de carácter simultáneo, entonces es imposible que estén en dos sitios a la vez el investigado. En esos casos solemos precintar uno de los domicilios y cuando terminamos una diligencia empezamos la otra. En cuanto a la presencia del letrado, yo quiero destacar que la diligencia de traer el registro es una diligencia básicamente inquisitiva, ¿no? O sea, tú no puedes reproducir lo que es la forma de una prueba preconstituida. Únicamente si está el juez puede realizarse de esa manera, pero no se puede crear ni un pequeño juicio, ni normalmente intentamos evitar que la gente deponga o realice declaraciones, y lo que se busca sobre todo es constatar una situación fáctica de hecho y el empleo de determinados medios técnicos, ¿no? Periciales, que se desarrollan durante ese tiempo. Esa diligencia, como digo, es inquisitiva en la medida en que no se pretende una contradicción. La contradicción se produce después cuando se valora lo que se ha actuado. Y entonces, en ese tiempo, el investigado, y en su caso el letrado, deben tener los máximos elementos para poder hacer esa valoración. Es por eso que es imprescindible o muy conveniente que esté presente el investigado. Y en su caso también el letrado.
pero tanto la intervención de uno como de otro queda supeditado a las necesidades de lo que es la diligencia. Entonces, por ejemplo, en materia de letrado, lo que solemos hacer es, una vez que entramos en el domicilio, se comunica si así lo interesa a la persona afectada, se le instruye de derechos, y si así lo pide, pues se pide un abogado del colegio. Es abogado, un abogado de oficio, o un abogado de oficio o un abogado de designación particular. Correcto. En todo caso, se le hace saber que la diligencia va a continuar. En muchos casos se incorpora en el curso de la diligencia y se da cuenta de lo que ha pasado. Si no es así, pues se deja constancia documental de todo lo que ha ocurrido, pero obviamente lo que no puede es suspenderse una diligencia que tiene que producirse de una forma coyuntural en un determinado momento, y sin hacerlo así pierde su razón de ser. Sí, o porque no esté el abogado, porque, como me dice, no esté el investigador, ¿no? Y claro, estas diligencias de entrada y registro suelen durar muchísimas horas, ¿no? A veces. Sí, duran horas, y durante ese tiempo se incorpora gente, se va gente, se hace constar toda la gente que sale, toda la gente que viene. En el acta, ¿no? Sí. Correspondiente. Si viene, por ejemplo, unos perros policías y acceden al domicilio, pues normalmente hacen su diligencia y después se van. Los informáticos igual, a lo mejor acceden, adoptan las medidas para preservar, ¿no?, la alteración de los soportes informáticos, y después pueden ausentarse, ¿no? Otros casos se quedan durante el tiempo que se producen los clonados o el bloqueo de la información. Y si se trata de una diligencia de entrada y registro, no en un domicilio, sino en un lugar, por ejemplo, de una persona jurídica, un lugar que no constituye, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en aquellas entradas y registros con la banda terrorista ETA de las erricotabernas o de sitios que no constituían domicilio como tal. ¿Ahí también puede haber un abogado titular del domicilio, titular de la persona jurídica, o ahí ni siquiera se deja a lo mejor intervenir porque no son lugares en los que se ha detenido a una persona que es la que constituye domicilio? ¿Qué es lo que suele hacer el juzgado? Pues, lo importante es la eficiencia de la prueba y como digo, no es un momento para realizar una prueba preconstituida porque no tenemos todos los elementos necesarios para ello. Por ejemplo, los fiscales se quejan mucho, por ejemplo, de la intervención de los letrados en las entradas y registros, porque existe una situación de desequilibrio, ¿no?, entre la policía, que no tiene conocimientos jurídicos, y el letrado, que empieza a poner pegas, ¿no? Y entonces, bueno, últimamente están interviniendo los fiscales dentro de las diligencias de entradas y registros. Eso le iba a preguntar, si es normal también que vayan los fiscales, ¿no? Últimamente sí está, sobre todo en materia de anticorrupción, suelen venir. Hombre, yo creo que también puede producir un desequilibrio si la otra parte no viene asistida al letrado. O sea, aquí los desequilibrios se producen por los dos lados. Pero en todo caso, siempre hay que dejar constancia de que se trata de una diligencia básicamente inquisitiva, en que lo que fundamenta el acto es la documentación del mismo, ¿no?, a través de la diligencia del secretario. Y lo que se interviene, ¿no? Lo que se interviene, lo que se hace, y las diligencias periciales o el inicio de lo que puede ser una pericial que se va a efecto en ese momento. Próxima. En supuestos de terrorismo, ¿qué se suele buscar? O sea, usted que ha estado presente, entradas y registros en temas de terrorismo, ¿qué se suele buscar más? ¿Qué documentos, dispositivos, el qué? Últimamente lo que más buscamos es telefonía. Entendemos que es la utilización de empleo de la telefonía permite la comunicación, y esa comunicación permite transmitir información entre personas que pertenecen a un grupo organizado. Entonces es trascendental. Los elementos informáticos son también importantes, y en algún caso pues también buscamos explosivos, armas, pero es relativamente usual. Cuando existía la violencia de ETA era algo más virulento la actuación de estos grupos, y si nos encontramos con el tema de armas, de explosivos, de zulos, hoy por hoy las diligencias que están llevando en materia de yihadismo pues todavía no, salvo casos muy excepcionales, no tienen todavía esa eficacia policial que sería necesario, ¿no? Porque la forma de producirse la propia grupos, los células terroristas, es muy rápida, y es difícil que la policía pueda intervenir si no es en el mismo momento en el acto. O sea, intervenir explosivos, intervenir armas, entiendo que en supuestos de yihadismo hoy es bastante limitado en España. Si lo comparamos como antiguamente con el terrorismo de la banda ETA, ¿no? Y estos, cuando se encuentran, telefonía, dispositivos informáticos, documentación que pudiera haber, estoy pensando, por ejemplo, en temas de adoctrinamiento, etcétera, ¿qué se hace? O sea, ¿qué se hace con esa documentación, con esos efectos informáticos? ¿Cómo usted, como fedatario, qué hace?
Pues normalmente lo que solemos hacer es documentar todo lo que hacemos. Particularmente se suele realizar un volcado de los dispositivos informáticos, ¿no? Para lo que utilizamos unos protocolos especiales en de la norma ISO 2037/2012, que nos determina cómo debemos de llevar a efecto la documentación de los soportes informáticos. Los soportes informáticos no constituyen prueba documental, son efectos condiciones sujetos a la sana crítica por la propia intoxicacia de los mismos, que no permiten un contenido estable, ¿no? Cada vez que enciendes un ordenador, este ordenador cambia. Entonces, la forma de documentar, ¿no?, la obtención de pruebas en materia informática es la congelación de esos contenidos y la identificación a través de valores que permiten identificar el contenido original con los soportes, concretamente el valor hash, que permite realizar una función muy semejante, bueno, que está en la base, ¿no?, de lo que es la firma electrónica. Yo me refería un poco antes de ese clonado, antes de esa, es decir, cuando está se está en el domicilio, ¿qué se hace? Se coge. ¿Y cómo aseguramos, bueno, esa cadena de custodia un poco? Es decir, porque luego entiendo que el clonado se hace, lógicamente, en sede judicial, no allí mismo, o allí también se hace clonado de aparatos informáticos. Sí, solemos hacerlo. Ah, sí, suelen hacerlo en el propio domicilio. Pues las diligencias son largas y no lo permiten. Otra cosa es que haya medios materiales para hacerlo y unidades especializadas que puedan hacerlo y llevarlo a efecto, pero siempre que podemos hacerlo y tenemos medios materiales se lleva a efecto. Y entonces, ¿eso también se queda como evidencia digital? Es decir, ese teléfono intervenido, si no se puede clonar en el momento, o incluso si se clona en el momento, se coge, se precinta, se mete en una bolsa. Sí. ¿Cómo es ese? Cuando no se clona en el acto, solemos llevarnos los propios efectos, ¿no?, las propias diligencias, y se precintan unas bolsas especiales seriadas que están sometidas a norma ISO por parte de la Guardia Civil y que permiten identificar el contenido de y permite cualquier alteración que pueda producirse en las mismas, ¿no? Básicamente, al hecho de estar seriadas, permite que simplemente identificando el número de serie de la bolsa vamos a saber qué es lo que se encontró y cuándo se encontró. En todo caso, evitamos en la medida de lo posible reducir la cadena de custodia a lo mínimo, y normalmente, una vez que llevamos la entrada de registro, llevamos todo el material informático al juzgado, donde se custodia en salas especiales que tenemos habilitadas al efecto. Y si luego se clona en el juzgado, o sea, en cuanto al clonado de dispositivos y efectos informáticos, al de precinto de documentación, ese clonado, si no se hace en el momento, como le digo, que esté presente incluso el investigado, el propio letrado, ¿se hace después en el juzgado? ¿Se notifica al investigado para que esté presente? La ley exige que cualquier desprecinto judicial se lleve a efecto a presencia del interesado, al objeto de que no es más que una continuación a lo mejor de la vigencia de entrada de registro y permitir o posibilitar posteriormente el principio de contradicción, que solamente podría llevarse a efecto si se tiene conocimiento de qué es lo que se llevó a efecto y cómo se hizo. Porque a lo mejor la diligencia que pueda extender yo pues puede ser parcial, en la medida que recojo parte de la información, pero no todo lo que está ocurriendo. El estar presente el abogado y el detenido permiten hacer observaciones muy importantes. Por otro lado, se le hace una serie de advertencias en relación a la protección de datos, al tratamiento de los datos que puedan obtener y sobre todo a ceñirnos a lo que es el principio de especialidad, ¿vale? Y el principio de especialidad es determinante, ¿no? O sea, nosotros desde el primer momento intentamos que cualquier información que se obtenga se refiera solo y exclusivamente a los hechos que estamos investigando. Si nos extendiésemos de allí, pues estaríamos defraudando un poco la ley y sería una diligencia prospectiva, que está en principio sí, que está prohibida, que por está... la ley, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? O sea, acta de entrada y registro se documenta, quién entra, quién sale, entiendo que al final firman las personas presentes, ¿no? Acta de clonado, si se hace en el momento, se hace otro acta, ¿no? Supongo de clonado. En ese acta de clonado, ¿qué datos se recogen? El hash, nos ha dicho, es decir, un poco un número de serie, ¿no?, que sale al final, o cómo es ese... ¿Qué se pone? El valor hash, como decía, está en el principio de la firma electrónica, supone un resumen de la información contenida en el dispositivo informático, que son unos 40 letras, y que nos viene a determinar estadísticamente una probabilidad muy importante, casi muy difícil de cambiar, de cuál es la identidad de la información original, ¿no? Es un poco
para que nos entendamos un poco lo que ocurre con la letra del DNI, ¿no? Tú tienes la letra del DNI, que es una suma de todos los números que contiene el DNI, y si tú alteras un número, la letra del DNI cambia, porque depende del resto de los números. Ocurre también lo mismo, por ejemplo, en las cuentas corrientes, ¿no? En una cuenta corriente tú tienes 10, 20 números, ¿no? Dos de ellos son el dígito control. El dígito control es una regla matemática para poder determinar el origen o la identidad de la información de origen, de manera que si no existe coherencia entre el dígito control y la información, tú no vas a poder meter el número de cuenta, o sea, no vas a poder equivocarte al hacer una transacción. Cuando tratamos de material informático ocurre exactamente lo mismo. La clonadora lo que hace es calcula la información total que hay, pero la información exacta que hay, y realiza una regla en matemática, lo que es una ecuación, ¿no? Que nos va a determinar lo que es el valor hash. El valor hash, que es H-A-S-H, permite identificar el contenido de la información que hemos extraído a lo largo de todo el procedimiento. El valor hash lo puedes obtener bien del propio dispositivo, lo puedes obtener de un archivo, o lo puedes obtener de un dato informático que pueda contener el archivo que esté aislado. En todo caso, esa información que está así determinada convierte o altera el carácter del dispositivo electrónico de ser un efecto de convicción sujeto a la seguridad a un documento electrónico en el sentido que establece la ley de firma electrónica, es decir, un documento que permite un tratamiento jurídico diferenciado. Eso es básicamente el valor hash. Es decir, que con ese acta de clonado se está garantizando que la información que hay en ese teléfono móvil o en ese dispositivo informático, en ese iPad, en esa tablet, en ese ordenador, toda esa información es la que se ha volcado en un disco duro de la policía, ¿no? Entiendo, no y que es duro, exactamente igual, ¿no? O sea, hay varias formas para hacerlo, ¿no? O sea, tenemos lo que es el clonado, que es, digamos, una imagen espejo, bit a bit, después está propiamente lo que es una imagen digital, que es cuando se da un tratamiento informático a la información bit a bit que se recoge. Exactamente, es muy parecido a lo que es el clonado, pero la imagen digital, digamos, que permite, bueno, no manipularlo, pero sí puedes hacer un corte y pega o puedes trasladar esa información a otro dispositivo. La imagen digital es importante, ¿no?, para preservar la información. Y después está la extracción selectiva de información, que es muy normal, ¿no?, en determinadas unidades policiales. Por ejemplo, yo he tratado con Andorra, y las unidades policiales de Andorra, por ejemplo, lo que hacen es sacar todos los archivos y todos los archivos le realizan el hash. Entonces identifican no lo que es el dispositivo, sino todos los archivos que han bajado. Cada uno de los archivos. Que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, sobre todo a la hora de evolución de los efectos y a la hora de identificar la información, porque después la diligencia de cotejo es bastante más complicada. Claro. Y después está el tema de la telefonía. La telefonía no es como el resto de los dispositivos media, ¿no?, porque no es posible reproducir el contenido. Entonces lo que extraemos es datos. Pero no extraemos datos, sino todos los datos. Entonces se realiza a través de unas herramientas forenses especiales que permiten bajar todos los datos. No es exactamente ni una copia, es simplemente extraer todo el WhatsApp, pues te lo bajas entero, pero no exactamente en el formato de WhatsApp, sino en un formato especial. Entonces lo que haces es extraer toda la información y el contenido de la misma. Normalmente en telefonía tienes tres posibilidades, ¿no?, hacer la extracción física, la lógica y la selección y el sistema de archivos. En la física y la lógica básicamente se extrae toda la información que tiene el dispositivo, pero la lógica permite además extraer aquellos archivos que estén borrados, de tal manera que el volumen de información que se obtiene es muchísimo mayor. Propiamente, únicamente cuando hacemos una extracción física podemos decir que, lógica, quiero decir, podemos decir que la diligencia está colmada, porque en el resto de los supuestos es posible análisis posteriores que podamos extraer más información. Por eso se produce cierta polémica, se está presentando, por ejemplo, la Audiencia Nacional ahora de la evolución de los efectos de telefonía, porque impide que después posteriormente podamos hacer nuevos análisis. Y eso es determinante, sobre todo porque puedes creer indefensión. Claro. Claro, la devolución de la telefonía, muy clarificador, desde luego. Con el desprecinto de documentación,
si es que se encuentra, porque es verdad que últimamente cada vez se encuentra menos en las entradas y registros, entiendo, ¿verdad? Menos documentación y más soporte informático. Pero ¿cómo se lleva a cabo ese del desprecinto de documentación, ese clonado o esa digitalización? ¿Cómo se hace? Vamos a ver, la documentación, en primer lugar, tenemos que establecer una cadena de custodia. Normalmente solemos entrar o bien las bolsas de evidencias de que antes he hablado, ¿no? Las bolsas seriadas, o se utilizan cintas de precinto especiales o lo que se llama el sistema búlgaro, que básicamente es como hacer carpetas y después sellar esas carpetas. En todos estos casos, esa información después, antiguamente se entregaba a la policía, a través, llevábamos la documentación, se foliaba y se entregaba a la policía para que la pudiesen examinar. Hoy por hoy eso no lo solemos hacer, solemos digitalizar toda esa documentación. Entonces, para poder determinar a lo mejor cientos o una tonelada de documentación, como podemos haber extraído en Púnica o en Lezo, lo que suele hacer es la clasificación e inventario documental de la misma. Extendemos al efecto, en respecto de cada conjunto de documentos, una diligencia por el secretario de dónde fue encontrada, qué características tiene esa documentación, cómo debe ser tratada y cómo se va a incorporar a la plataforma digital. También hacemos constar la procedencia, ¿no? El número de asiento que le damos aquí de entrada en el libro de convicción, para que podamos distinguir exactamente, porque si nosotros simplemente digitalizamos la información y no la clasificamos, resulta imposible saber dónde se encontró, a quién se encontró, cómo se encontró y qué tipo de información es. Básicamente la cadena de custodia para que luego se garanticen los derechos, entiendo, de defensa del Entonces nosotros cuando digitalizamos lo que hacemos es realizamos la digitalización, pero respecto de cada conjunto de folios se pone una diligencia expresiva del contenido de dónde fue encontrado y de la cadena de custodia donde se ha llevado a efecto. Después de realizar la digitalización se sube a la plataforma digital del pendiente de los juzgados, que es una nube, y allí le damos un distinto tratamiento dependiendo del secreto que deban de darse a la información y de las garantías que deban de merecer. Claro, que luego está la diligencia de expurgo, ¿no? Entiendo, tanto de documentación como de los dispositivos informáticos. No está prevista en la ley en materia documental, pero sí la hacemos. Es decir, damos un traslado previo por si quieren que excluyamos alguna información que pueda ser sensible. Es decir, el expurgo básicamente eso, ¿no? Proteger la intimidad de los investigados o de terceras personas y dar ese traslado para que el propio investigado decida qué cortar, ¿no? O qué se excluya de la causa, incluso si no se excluye, sí por lo menos de la publicidad general, ¿no? del procedimiento. ¿Qué ocurre cuando un auto de entrada y registro no faculta a intervenir dispositivos, o normalmente sí que facultan siempre a la intervención de dispositivos? Todo lo que sea dispositivos informáticos, en principio, su acceso debe de ser autorizado por el juez. Sin embargo, la intervención de los dispositivos informáticos puede realizarse directamente por la policía y dando cuenta al juez que en un plazo de 72 horas debe autorizar ese acceso. Salvo que se trate de dispositivos encontrados en domicilios, en cuyo caso, efectivamente, tiene que existir una resolución judicial previa en la que no se autorice el acceso a esa información. Todo ello sometido pues, al principio de especialidad, de proporcionalidad y una serie de reglas que nosotros establecemos a la policía en orden al acceso. Porque obviamente si la policía entrase en un conjunto de información indiscriminada, que no sabemos lo que hay ni lo que podría actuar con un carácter prospectivo. Entonces, este es un tema muy polémico, ¿no? Sobre todo porque se discute mucho cuáles son los criterios que está empleando la policía en orden a seleccionar la información, hasta qué punto debe transmitir o hacer saber en el curso del procedimiento cómo ha llevado a efecto esa selección y cómo posteriormente se puede discriminar o se puede someter a contradicción la actuación policial. Bueno, es un tema discutido porque se afecta a los protocolos policiales, al know-how policial, y es difícil. Hoy, al día de la fecha, no existe una solución jurisprudencial y nosotros estamos intentando salvarlo a la medida de lo posible, bueno, pues tasando muy concretamente cuáles son los pasos que tiene que dar la policía y cómo puede y debe acceder a la información contenida en los dispositivos informáticos. Claro, porque en un supuesto de terrorismo entiendo que a lo mejor hay datos o hay información que no afecta de por sí a la causa, sino que puede ser fallida la diligencia. Tú entras en un domicilio y te encuentras un ordenador que a lo mejor no es del terrorista, sino de la Armada del terrorista. Claro. Y a lo mejor la Armada del terrorista se dedica al blanqueo de capitales o otra actividad o al tráfico de drogas y no tiene por qué verse sometido a
esa actuación policial, que su origen y su fundamento es muy otro. Es distinto. Pasamos a otro tema, las intervenciones de las comunicaciones telefónicas. Claro, esas diligencias de intervención de la telefonía es anterior a esto que hemos estado hablando de las entradas y registros. Las entradas y registros, al final, las detenciones, entiendo que es ya la fase de explosión por parte de la Brigada Antiterrorista, ¿no?, como se denomina en el argot policial, la explosión de esa operación. La intervención de comunicaciones telefónicas, que lo que sirve es para esa fase de investigación previa. ¿Qué labor tiene a grandes rasgos en esa intervención de la telefónica el letrado de la Administración de Justicia? Pues bueno, es unas diligencias que están sometidas sobre todo a la tutela judicial efectiva, ¿no?, y el artículo 118.3 de la Constitución, en el que la intervención del juez es decisiva. Nuestra intervención es básicamente pautar, ¿no?, la actuación judicial, ¿no?, la actividad jurisdiccional en la materia, sobre todo porque está sometida a una serie de planos todos muy breves, ¿no? Hay un plazo de 3 días, ¿no?, desde que se solicita la intervención telefónica hasta que se lleva a efecto. Hay unos plazos de 1 mes para el secreto de las actuaciones, hay otro plazo de 3 meses, que es hasta donde se puede extender la intervención telefónica. Sujeto a prórrogas, ¿verdad? Prórrogas. Entonces, todo eso está muy tasado y la dación de cuenta es esencial, porque al final el responsable último de que puedan pasarse uno de estos plazos somos nosotros. Usted como letrado, ¿no? Sí. Entiendo, claro. Esto exige además durante esos tiempos una serie de actividades procesales, una selección de una serie de diligencias que nosotros tenemos que impulsar hasta que efectivamente recaiga la resolución judicial. Claro. ¿Cuáles son un poco esas diligencias a grandes rasgos? O sea, ¿se solicita la intervención por parte de Fiscalía, entiendo, o por parte del propio...? Normalmente se lo utiliza TEPOL, ¿no? TEPOL es una unidad que se estableció especial dentro de la policía, que coordina toda la actuación de los distintos cuerpos policiales que actúan en materia de terrorismo, al objeto de evitar pues, que puedan producirse colisión, ¿no?, entre las intervenciones en unos cuerpos policiales y otros. Tenemos que tener en cuenta que en España pues, tenemos Policía Nacional, tenemos Guardia Civil, tenemos la Archancha, tenemos los Mossos, tenemos Vigilancia Aduanera, la Agencia Tributaria, y todo eso puede producir colisiones y es necesario existir un grupo policial que por lo menos coordine esta actuación y le dé la mayor efectividad a las diligencias que estemos empleando. Normalmente es TEPOL la que solicita. En algún caso puede solicitarlo la Fiscalía, pero es bastante raro. También a veces lo recibimos en materia de cooperación internacional, ¿no?, que está sometido pues, al artículo 30 y 31 de la Orden Europea de Investigación, que nos determina cómo hay que realizar este tipo de diligencias cuando vienen desde afuera. Y otras veces se producen equipos conjuntos de investigación, en el que son varias las autoridades que intervienen y participan, autoridades a nivel internacional, ¿no? Y todo ello, pues, son distintos los actores que pueden intervenir, pero bueno, nuestra función en definitiva es canalizar toda esa información. O sea, llega la información de TEPOL, la solicitud. Usted, supongo, como letrado, le da cuenta a su señoría. Se da cuenta a su señoría, se inician unas diligencias previas y se solicita el informe del Ministerio Fiscal. A fin de cuentas, debemos de tener siempre presente que, aunque se habla de juez instructor, el juez instructor en España, en mi opinión, no es más que un juez de instrucción con unas garantías más reforzadas. Un juez de instrucción en un país anglosajón simplemente controla una serie de actividades. El juez de instrucción, como juez de garantías, lo que hace es controlar todo el procedimiento de principio a fin, no al objeto de una mayor efectividad, cuyo impulso corresponde a la policía y al Ministerio Fiscal, sino en orden a que en ese tiempo se observen el mayor número de garantías en orden a conseguir esa información y determinar en un determinado momento si esas garantías son bastantes para poder formalizar una imputación que corresponde en su caso al Ministerio Fiscal. Usted, claro, es el encargado también de notificar luego a la policía ese auto autorizando las escuchas para que se proceda a ello, ¿no? Usted como letrado de la Administración de Justicia es el que notifica o le da cuenta. Bueno, notificarse únicamente a Fiscalía y... bueno, a Fiscalía o a la propia policía para que empiece a hacerlo, ¿no? Para el conocimiento y la remisión de los despachos correspondientes a las distintas empresas que llevan a efecto
la intervención telefónica. Luego, en respecto a la comunicación de la grabación, la captación de las comunicaciones orales, también ocurre una cosa parecida. En materia de terrorismo se suelen hacer mucho, captaciones orales o reuniones que se tengan, ¿no?, en cualquier bar, en cualquier lugar ajeno a una conversación telefónica, ¿se suelen hacer en materia antiterrorista? Bueno, en mi caso no he hecho muchas. Sé que se pueden hacer. En todo caso, sí te puedo decir que exigen unos dispositivos policiales muy reforzados para realizar cualquier tipo de estas diligencias. Son diligencias muy peligrosas porque ponen en peligro la propia investigación y se realizan pues muy pautadamente y con un gran despliegue de medios. Así, por ejemplo, en el caso de las intervenciones ambientales, pues se suelen participar un número de unas 100 personas, a lo mejor para realizar una colocación de un micrófono, en primer lugar para establecer los cordones de seguridad necesarios para llevar a efecto la diligencia, y después la intervención de un montón de técnicos que son cerrajeros, de sonido, otro tipo de técnicos, y están sometidos a protocolos policiales y a un ojo policial muy complejo. Con lo cual, en terrorismo hay veces que a lo mejor simplemente las intervenciones telefónicas es lo que entiendo que más se hará, ¿verdad? Sí, sobre todo porque hoy por hoy lo que máximo hay es materia yihadista y, como digo, la posibilidad de radicalización de los grupos y las células antiterroristas es bastante rápida, lo que no da tiempo ni pie a realización una intervención ambiental que exige una planificación muy importante. Y que puede dar al traste a lo mejor con la propia operación, sí, ¿no? En cuanto al registro remoto de equipos informáticos y de dispositivos de almacenamiento masivo de información, ¿se suele plantear esto en terrorismo? Por ejemplo, estoy pensando en adoctrinamiento por Internet o a través de redes. Bueno, puedes hacer un seguimiento, que eso sí se hace cuando estamos ante pues, medios abiertos, ¿no?, como pueda ser Facebook o pueda ser relativamente abiertos, a lo mejor si están relativamente limitados, que en principio no presenta especial complejidad. Entonces, cuando no son medios abiertos, pues es posible, ¿no?, intervenir en redes, es posible intervenir en WhatsApp, bueno, pues mediante el empleo de virus informáticos a través de troyanos. Y entonces pues es complejo llevar a efecto este tipo de diligencias porque no se sabe muy bien cuáles son las garantías, tanto en orden a controlar la actuación de la policía como para llevar a efecto la diligencia. Y lo que también supongo que se hará mucho, que le darán luego parte después a usted como letrado, es captación de imágenes, seguimientos, o sea, en terrorismo es lo que supongo que más se hará, ¿no?, en esos momentos. El seguimiento es digamos que es lo básico, ¿no?, de la actuación policial, es, digamos, como no son los primeros tiempos de la policía, pues lo que se realizaban eran seguimientos, ¿no? ¿Y para eso no se necesita autorización judicial, o sí? Entiendo. Vamos a ver, los seguimientos están sometidos como cualquier captación de información en materia policial, a la legislación de protección de datos, que hoy por hoy es fundamental, ¿no? Entonces, el artículo fundamental de esta materia es el artículo, creo que es 22, ¿no?, de la Ley de Protección de Datos, sí, efectivamente, que nos determina los apartados 2 y 3 exactamente hasta dónde puede la policía recabar datos y almacenar cada datos. Este artículo, junto al 242 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nos distinguen en función de si existe una investigación en concreto o si es un peligro genérico sometido a la Ley de Seguridad Ciudadana. En el primero de los casos, cuando existe un delito en concreto que se está persiguiendo, la captación de datos y la obtención de datos está habilitada por la ley y está porque se realiza dentro de las funciones de la policía. Cuando ese seguimiento se realiza sin existir una conducta previa o una conducta delictiva concreta, pues nos estamos saltando el principio de especialidad y determina que esa actividad de actuación policial es prospectiva. Todo esto muy a grandes rasgos, porque
es una materia bastante sustantiva, la materia que nunca sabemos cuándo realmente qué es un indicio. Claro, se está traspasando, ¿no?, esa solicitud, o sea, se está infringiendo un poco la protección de datos, precisamente, ¿no? Porque el indicio simplemente es concretar una conducta, pero y sobre una base fáctica bastante endeble, sustantiva, ¿no? indirectiva. Entonces, todas esas fases previas, ¿no?, hasta que se judicializa, tienen que después estar muy bien claras a la hora de el control judicial que se produce en la fase de instrucción, de tal manera que en el plenario, cuando se va a efecto, no cabe reproducir lo que se dice en esas previas fases policiales, y exige que los policías depongan en el acto del juicio sobre las mismas y que determinen ese tipo de indicios que le han determinado a llevar a esas primeras conclusiones, que pueden ser muy relevantes en determinados supuestos para justificar o motivar determinadas decisiones judiciales. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Antonio, ha sido absolutamente clarificador, y a los alumnos indicarles que pueden leer y consultar la bibliografía reseñada en el tema. Gracias.